Trajimos una Biblia, hermanos. Por favor, tomémosla con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto o ponemos la mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy. Lo que nos hace falta, Señor, dánoslo, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden ustedes, hermanos, estamos en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, que el pastor de la iglesia de Éfeso de ese momento se la adjudicó y le puso el nombre de Éfeso para darle autoridad al compartirla con sus ovejas. Así es que podemos también decir que es la carta del apóstol Pablo a nuestra iglesia, a la iglesia Oreb, a las iglesias, a la iglesia de Cristo. Y le hemos llamado a esta serie de sermones de toda la carta, la Iglesia de los Sueños de Jesús, y a este sermón en particular, o a esta serie de sermones en particular, desde hace 2 sermones antes, 2 mensajes, y hemos estudiado ese nombre particular, hemos desarrollado las enseñanzas alrededor de eso, que es el título de la serie, la Iglesia de los Sueños de Jesús. Y la exhortación de Pablo ha sido esa, entonces, que seamos una iglesia conforme a los propósitos de Dios. Hemos dicho conforme a los sueños del Señor, refiriéndonos a cómo Dios nos quiere, cómo Dios quiere su iglesia, cómo Él planeó que fuera su iglesia. Pero, ¿qué características debe tener? ¿Qué características debe tener esta iglesia de los sueños de Jesús? ¿Cómo debe ser esta iglesia para ser la iglesia de los sueños del Señor? Ya hemos dado respuesta a esta pregunta y hemos aprendido por lo menos 2 señales de la iglesia de los sueños del Señor. Hemos dicho, tiene equilibrio entre la creencia y la práctica. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, vuestra fe y vuestro amor, equilibrio entre la creencia y la práctica. Efesios 1, versículo 15. Una relación proporcional, digámoslo así, o equilibrada entre la fe y las obras, entre el saber y el hacer, entre la teología y la vivencia. La verdadera iglesia de los sueños de Jesús se caracteriza por ser fiel a Cristo hasta actuar a favor de los hombres, dijimos así. En segundo lugar, otra característica u otra señal de la iglesia de los sueños de Jesús es esta: tiene un profundo y progresivo conocimiento de Él. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice Efesios 1, 16 al 17. Es decir, ¿cómo debe ser la iglesia de los sueños de Jesús? Con un profundo y progresivo conocimiento de Él. Y en tercer lugar, que es lo que nos corresponde estudiar ahora, es esto: tiene extraordinario sentido de la esperanza. Mire cómo dice el texto. Ahora es el versículo 18 de Efesios capítulo 1, pero ahora el versículo 18, disculpen. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Es lindo, ¿no? Este pasaje es hermoso y nos habla de este desafío, de este perfil de la iglesia, de esta señal de la iglesia de los sueños de Jesús. Tiene un extraordinario sentido de la esperanza. Analicemos por partes este breve texto. Es muy breve, pero nos va a servir para todo el estudio de hoy. Pero analicémoslo por partes, porque saben que tiene algunos detalles de la traducción y el idioma en que fue escrito y los verbos que se usaron. Tiene algunos detalles que conviene que los entendamos bien antes de ir a las enseñanzas. Por eso analicémoslo por partes. En primer lugar, el apóstol Pablo deja en claro que ora por sus corazones. Pablo oró por los corazones de los creyentes. El texto dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El asunto está en que esta traducción y que pone en nuestra versión, y casi todas las versiones modernas, casi todas, dicen entendimiento, pero la verdad es que en el griego no dice entendimiento exactamente. La mejor traducción, o una traducción más exacta, sería esta: para que ponga luz en los ojos de su corazón o de sus corazones. Es decir, ahí donde traducen los traductores de nuestra versión, al castellano traducen entendimiento, la verdad es que la palabra griega es cardias o corazones, corazón. La idea es que Dios ilumine lo más interior de nuestras vidas, porque corazón en el contexto de aquella época no significaba el músculo, no. Nosotros llamamos corazón al músculo porque en aquella época llamaban corazón al centro de la vida y nosotros como que creemos que el corazón es el centro de la vida y le hemos llamado así, pero el texto no dice entendimiento, la verdad es que dice corazón, que es
No está mal la traducción entendimiento, porque en aquella época sí, la idea de corazón es el centro de la vida, la voluntad, algo así como donde está la base de los pensamientos del ser humano. Por eso sí se usa la palabra corazón. Perdón, por eso sí puede quedar bien la palabra entendimiento, pero la verdad es que hay que decirlo. En el original griego dice corazón, para que alumbre los ojos de su corazón. La idea es que ilumine el interior de nuestra vida. La palabra, insisto, que se traduce entendimiento es corazón o centro de la vida o algo así. Entonces, entendamos eso. Además, queda claro que Pablo ora para que profundicen su esperanza. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahora, hay dos maneras de entender esta declaración. Es decir, dos sentidos de la palabra esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza? Porque les leo otra vez el texto. Para que sepáis, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Qué quiere decir? Dos sentidos de esta palabra esperanza en este pasaje. Esperanza como sustantivo. Primer sentido, esperanza como sustantivo. Es decir, ¿qué es la esperanza? Para que sepan cuál es la esperanza a lo que los ha llamado. Es como aquello que se anticipa que recibiremos. Como cuando tú dices, oye, te invito a mi casa allá en Canadá, y tú dices, ¿y qué esperanza tengo? ¿Qué espero de ir allá a tu casa? Bueno, espera que tienes una recámara, te voy a prestar un coche para que tú lo uses cuando quieras, en mi casa hay alberca y puedes nadar todos los días que quieras, y te voy a comer bien rico. Eso es lo que esperas, que recibir de alguien que te lo anticipa. Entonces, pudiera ser ese sentido de lo que está diciendo Pablo aquí, para que sepan cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Y podríamos tal vez incluso hacer alusión a lo que dice el mismo capítulo 1 en el versículo 11 y siguientes. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad y el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son los versículos inmediatos anteriores. Y tal vez Pablo está hablando de eso, para que sepan cuál es la esperanza. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué deben esperar? ¿Qué es lo que deben saber? Bueno, que recibirán vida eterna, que tendrán salvación, que estarán en la presencia de Dios por la eternidad. Tal vez está hablando de ese sentido de la esperanza. Por eso le he llamado así a este sentido de la esperanza como sustantivo, como aquello que esperamos recibir, como aquello que esperamos recibir. Pero hay un segundo sentido que podemos entender, que le podemos dar a esta palabra esperanza en este contexto de esta narración. El segundo sentido sería la esperanza como verbo, ya no como sustantivo, sino como verbo. Es decir, como una virtud que ejercemos. Tal vez Pablo está pidiendo que sus discípulos comprendan la importancia de tener su expectativa, de tener expectativas. Como que Pablo le está diciendo a Dios, Señor, te pido que mis discípulos aprendan, sepan que deben tener esperanza. Lo que van a esperar, eso no es lo que me preocupa. Me preocupa que tengan esperanza, que ejerzan la esperanza, que esperen, que estén expectantes, que estén soñando con contigo, que estén soñando con la bendición. Más allá de pensar en lo que van a recibir, que tengan la experiencia de esperar. Es decir, que tal vez Pablo está pidiendo eso para sus discípulos, que mantengan la expectativa, el valor de descansar con fe en la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. Puse el ejemplo del que invita a otro. Te invito a mi casa en Canadá, ¿no? Puse Canadá porque se me ocurrió. Te invito a mi casa en Canadá y bueno, ¿cuáles son las expectativas de eso? Pues ya dije casa, carro, buena comida, yo qué sé. Pero tal vez la otra bendición podría ser, voy. No importa qué voy a tener la expectativa de algo bueno, con eso tengo. O sea, tener la dicha de que voy a algo, voy a divertirme o voy a estar contigo, yo qué sé, con eso ya tengo. Entonces, dos sentidos de la esperanza. En este caso sería la esperanza como verbo, no como sustantivo, sino como verbo, como algo que se ejerce. Así que podemos pensar en los dos sentidos. Esperanza como sustantivo, algo que recibiremos, y esperanza como verbo,
algo que ejercemos la esperanza. Podemos pensar en las dos bendiciones, podemos pensar en las dos maneras, en los dos sentidos de la palabra esperanza. Podemos pensar en las bendiciones que vendrán y debemos fortalecernos y gozarnos en tener esa esperanza. Yo creo que los dos sentidos son correctos. A mí me gusta más, o me parece que es más exacto el segundo. Me parece que lo que está pidiendo Pablo no es que sueñen mucho con las cosas que van a recibir en los cielos. Más bien pienso que está diciendo para que sepan lo valioso que es tener esperanza, para que sepan lo importante que es tener esa expectativa de que algo nos espera, de que no vamos al vacío, sino que algo nos espera. Muy bien. En tercer lugar, porque creo que estamos estudiando el pasaje casi verso a verso, ¿no? Que porción por porción. Ya hemos dicho que Pablo ora porque Dios sane sus corazones. Y después dijimos que Pablo ora para que tengan una esperanza sana. Y ahora digo que Pablo ora por su identidad y autoestima. Sí, no se lea a la primera vista, la primera lectura, esto que estoy diciendo, pero está implícito. Se lo voy a enseñar. Pablo ora por la identidad de sus oyentes, de sus lectores, de sus discípulos, y por su autoestima. Mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Porque, acuérdense, está pidiendo, vamos a leerlo desde el principio para que lo entendamos mejor. Dice Pablo así, su redacción completa del texto es esta. Dice así, alumbrando, él ha dicho de los versículos anteriores que ha pedido por ellos y lo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, eso es lo que pide que haga Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Y luego dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y quiero concentrarme ahora en esa última frase del pasaje. Dice Pablo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Como en el punto anterior, hay dos sentidos que podemos darle a esta palabra. Casi siempre pensamos aquí en las riquezas de la eternidad. Y tal vez en la riqueza de ser cristiano. Bienaventurados, somos benditos de Dios. Pero el texto, escúcheme bien pido mucha atención. Si usted está en su casa cenando o está viendo algo, le pido que en este momento, si quiere captar la enseñanza, ponga tantita atención y ahorita sigue con lo que estaba haciendo. Que espero que nadie esté así, pero si hay alguien así, en este caso le pido mucha atención. El texto no dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos? No dice eso. No habla de las riquezas de la gloria y de la herencia para los santos. No. El texto dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En los santos. Es diferente. Disculpe, pero es diferente. Lo poco que sé de español y de la gramática castellana, estudié letras españolas en la universidad, lo poco que sé me dice que estas dos expresiones son diferentes. Y la que yo escribí, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos? No es la que está en la Biblia. La Biblia dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, que la riqueza de Dios son los santos. Pablo no está diciendo, y para que sepan qué riqueza les espera. No está diciendo eso. Eso sería muy materialista, eso sería muy mezquino, ¿no? Estaría el apóstol Pablo motivándonos con la chuleta, ¿no? Como que somos un tigre y nos lleva una chuleta así para que vamos para adelante, o un manojo de alfalfa, un manojo de trigo y somos el caballo y nos va jalando con eso para que vayamos a comer. No, sería muy mezquino y muy, que tampoco necesariamente es malo, pero no es lo que está haciendo Pablo. Él dice, y para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque está hablando de Dios. Mire, el versículo anterior a esta palabra dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su... Perdón, el versículo anterior a esta palabra dice así, se lo leo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En esta oración gramatical anterior a la que estamos estudiando, el sujeto es Él, a la que Él os ha llamado. Él es el que llamó. Así es que Él es el sujeto y también es el sujeto, Él, de la siguiente oración. Dice, ¿y cuáles las riquezas de su herencia en los santos? ¿Herencia de quién? Del sujeto anterior. ¿Quién? Él.
Hermano mío, casi siempre traducimos este pasaje en nuestra mente como nuestras riquezas. Y sí tenemos riquezas, por supuesto que sí, sí tenemos riquezas. Pero aquí el texto dice, ¿y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, que la riqueza no es la nuestra, sino la de Dios. ¿Y cuál es la riqueza de Dios? Los santos. Esto habla de la altísima estima que Dios tiene de nosotros. Pablo está diciendo, y pido a Dios que entiendan mis discípulos quiénes son para Dios, cuán valiosos son para Dios, cuán amor tiene Dios, cuánta valoración tiene Dios para ustedes que son sus santos. Era necesario explicar estas minucias, no sé cómo decirlo, de este versículo que está muy breve, pero si usted nota, tiene sus detalles muy importantes para que lo entendamos. Muy bien, habiendo entendido mejor el pasaje, ahora puntualicemos las enseñanzas. Voy con mi hacha, como dicen en mi rancho. Vamos con las enseñanzas. Número 1. La iglesia de los sueños de Jesús tiene un profundo sentido de la esperanza. Es la enseñanza principal. La iglesia de los sueños de Jesús tiene un profundo sentido de la esperanza. Y antes de reflexionar en estas 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes, reconozcamos una cosa. Pablo ora a Dios que haga algo con sus discípulos. Es decir, Pablo le pide a Dios que Dios haga algo con sus discípulos. Pero al compartírsela a sus discípulos, se convierte también en una exhortación para que ellos permitan a Dios bendecir de ese modo. Como cuando oras en voz alta y oras frente a la persona por quien estás orando y que pide, Señor, bendice al hermano fulano, te pido que lo ayudes, que lo bendigas y que el hermano entienda, Señor, y que el hermano te haga caso y que el hermano siga tu consejo. Le estás dando una exhortación a tu hermano, ¿no? Le estás orando a Dios, a lo mejor estás orando a Dios, pero también le estás diciendo, como dice el dicho, te lo digo aquí a ti, Pepe, para que lo entiendas tú, Mauricio, algo así, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos que les escribe lo que le pide a Dios por ellos, pero uno dice, bueno, ¿para qué se los dice? Pues que se lo diga a Dios y ya. No, pero se los dice a ellos para que ellos dejen que Dios haga eso en sus vidas. O sea que Pablo entiende que ellos hay algo que deben hacer. Es decir, que la bendición viene de Dios, pero nosotros debemos recibirla, apropiárnosla y ejercerla o vivirla. Muy bien. Dije antes que esta era la primera enseñanza, pero en realidad era la enseñanza global. Aquí están las 3 enseñanzas. Porque la enseñanza global es esta. La iglesia de los sueños de Jesús tiene un profundo sentido de esperanza, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué se come? Aquí van las enseñanzas. Tener un profundo sentido de la esperanza es tener sano el corazón, alumbrando los ojos de vuestros corazones. ¿Se acuerdan que ya dije que hay entendimiento en la palabra cardias o corazón? Nuestro corazón debe ser sanado, iluminado, alumbrado. En el Antiguo Testamento se nos dice algo que nos puede ayudar a entender mejor el por qué nuestro corazón debe ser alumbrado, sanado. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí se usa corazón y mente como equivalentes. Por eso está bien la traducción decir entendimiento, aunque había que decir que la palabra en el original dice es corazón. Esto está en Jeremías 17, 9 al 10. Oiga, es decir, que podemos tener experiencias en la vida que se confunden con la fe o la esperanza, pero en realidad son engaños. Por eso, cuidado, debemos sanar de nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podemos caer en el error de una esperanza falsa. Por ejemplo, algunos ejemplos de cosas que no son la esperanza de la Biblia. Cuidado con la esperanza mágica. Esa creencia que dicen algunos que creen que la esperanza se sostiene en la acción de tener esperanza. Sí, yo tengo mucha esperanza. ¿Y por qué tienes esperanza? En que tengo esperanza. Yo creo que ahora sí va a pasar. ¿Por qué crees que va a pasar? Porque yo tengo esperanza. Pero sí, pero ¿por qué tienes esperanza? ¿Dónde pones la esperanza? No, yo tengo esperanza porque tengo esperanza. O sea, es absurdo, es una esperanza mágica. Está sostenida en nada, en sí misma. Las expresiones como me late tienen que ver con la esperanza mágica. Me late, o sea, ¿y por qué te late? No, me late que va a pasar. ¿Y por qué te late? ¿Tienes evidencias científicas de que eso va a pasar? ¿Tienes señales de que eso es lo que... No, porque me late. O sea, pues, la esperanza está basada en la magia de lo que a mí me late. Lo siento. O estoy convencido, como dicen todos los políticos consultan el mismo libro de
de superación personal. Todos dicen, estoy convencido que, y que estés convencido, ¿qué nos importa? Todos estaban convencidos que iban a ganar, todos estaban convencidos que iban a ganar. Es decir, cuando terminó la votación, salieron como quién sabe cuántos a decir, ganamos, y no ganaron, no es cierto, no habían ganado. Lero, pues todos están convencidos. Esa es la esperanza mágica, está fundada en el aire, está fundada en nada, bueno, o en sí misma. Estas frases me late que justamente hablan de corazonada, corazón, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, por eso debemos sanar nuestro corazón. También cuidado con la esperanza sobre la arena. Es la misma cosa, pero déjame decirlo de esta manera ahora. Un ser humano debe poner su esperanza en alguna razón, en alguna fuerza o en alguna idea superior a él. Así que hay esperanzas fallidas que a menudo traicionan a quienes las ejercen. Por ejemplo, esperar en las circunstancias de la vida. El que dice, el tiempo todo lo sana, no te preocupes, el tiempo todo lo sana. Ya verás, con el tiempo todo se arregla. No hay mal que dure 100 años y resulta que llegan 100 años y no se acaba. ¿A poco se ha acabado el problema de los problemas de la humanidad? Los problemas de pobreza en la humanidad y las guerras no se han acabado ni en 100 años ni en 1000. Toda la historia de la humanidad nos la hemos pasado peleando unos contra otros. No ha habido un solo año en la historia de la humanidad en que no haya guerra en algún lugar del mundo. Pero hay quienes esperan en las circunstancias, creen que no, es que todo pasa y todo queda, dijo el poeta. O la esperanza en uno mismo. Ten confianza en ti mismo, sé tú mismo, no te me achicopales. Y está suave, no te me achicopales. Sí es bueno animar a otras personas, pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿En que tengo confianza en mí mismo? Pues ese es el problema de todos mis problemas, que he confiado en mí mismo y le he regado toda la vida. ¿Cómo que siga confiando en mí mismo? O confianza en los bienes. Como con salud, dinero y amor, lo tengo todos, ¿se acuerdan? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Perdón, el hermano Eli canta en los devocionales, pero canta por lo menos cristiana, si yo me estoy echando una inconversa, aunque tiene mucho sentido esa canción, por cierto, casi tiene una buena enseñanza. Los jóvenes no saben ni qué canción estoy hablando, pero los viejitos como yo sí se la saben. Pero con salud, dinero y amor tengo, dicen algunos. Confianza en los bienes o confianza en nuestra seguridad, ponte seguro, tú, sé macho, dicen los machos, ¿no? En nuestra seguridad. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Oiga, ese es el colmo de la soberbia. O sea, la confianza en mi seguridad, en que yo soy Juan Camaney. Hay quien pone su confianza en eso. Y su confianza, su esperanza lo traiciona. No podemos tener un profundo sentido de esperanza con un corazón enfermo. La exhortación es clara: dejemos que nuestros ojos se iluminen con la esperanza que viene de la verdad de Dios. Necesitamos, número 1, ser perfeccionados, ser sanados de nuestro corazón para tener una esperanza limpia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos traducir este pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17, en el contexto del mensaje que estamos estudiando ahora. Podemos traducirlo de esta manera: porque toda la escritura es muy útil para sanarte el corazón, para limpiarte los ojos de tu corazón. Hace rato, los que estaban desde el principio, yo estaba limpiándome mis ojos. Algunos a veces te estaban preguntando qué me estaba pasando. Es que uso unas gotitas, como paso mucho tiempo en la computadora, uso unas gotitas que debo ponerme en mis ojos muy frecuentemente, muy frecuentemente. Son lágrimas artificiales, es todo lo que es. Bueno, he usado otras que son medicina, que son antibióticos o que son lubricantes de otro tipo más intensos, pero aun use o no use medicamentos, tengo que usar todo el día, todo el santo día, gotas para lubricar mis ojos, porque tengo el síndrome de ojo seco y entonces tienen mis ojos que sanarse, y he estado enfermo con aquella sensación de cuerpo extraño y no sé qué. De hecho, tengo que ir a visitar al oculista muy pronto. Pero en el corazón también tenemos corazones, según la metáfora que usa Pablo, y necesitamos dejar que la palabra de Dios nos ilumine, nos los limpie, nos los sane los ojos del corazón. Así que dejemos que Dios sane nuestros corazones, es decir, dejemos que su verdad nos libere de las tinieblas, de las mentiras del mundo. Hay gente que tiene el corazón, los ojos de su corazón demasiado enfermos con las mentiras del mundo. No se puede tener una esperanza genuina, sana, con los ojos llenos de la oscuridad, de las ideologías de este mundo. Vivir sin esperanza, vivir con los ojos enfermos. Pero la salvación y el proceso de santificación que vivimos es ser alumbrados con la verdad, para ejercer la esperanza verdadera. Es decir, nuestro caminar con Cristo es un proceso, y el proceso incluye
nuestros ojos del corazón sean limpiados. Voy yo a un hospital, o no sé, como donde atienden para los ojos, a un hospital, y en el internet, que alguien me recomendó eso, busqué ahí, y ahí dicen todo lo que hacen. Prueba de la presión, y test para no sé qué, y no sé qué, dicen todo lo que hacen. Bueno, el proceso de santificación en el que estamos con el Señor Jesucristo metidos por haber creído en Él, incluye como terapia la salud de nuestros ojos, la limpieza de nuestros ojos del corazón. Es lo que Pablo pedía para sus lectores. Así que primera enseñanza, y dijimos, después de haber hecho el estudio exegético del libro, dijimos, ser la iglesia de los sueños de Jesús es tener un profundo sentido de esperanza, y tener un profundo sentido de esperanza es tener el corazón, tener el corazón sano, tener sano el corazón. Segunda enseñanza, tener un profundo sentido de la esperanza es actuar con esperanza. Es actuar con esperanza. No solo decir que tengo esperanza, sino actuar con esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muy seguramente lo hace con el propósito de contrastar con las riquezas que aparentemente impresionan a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Era un edificio lleno de riqueza y de esplendor material. De hecho, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miren lo que dice un personaje famoso de aquella época. Miren lo que dice del templo de la diosa Diana. Es Artemisa. Ustedes saben, los romanos conquistaron a los griegos, y las culturas se mezclaron, y entonces es la misma diosa. Falsa, por supuesto, falsa, Artemisa y Diana. Y decía esto este personaje famoso de la antigüedad: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, o Diana, ahí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Y dije, aparte, desde el Olimpo, el sol nunca aparecería jamás tan grande. ¿Qué le parece? Es una alabanza, pero muy grande, que hizo Antipantro de Sidón en un libro llamado Antología Griega. Oiga, sí, aquello del templo de la diosa Diana o Artemisa era impresionante. Y es muy probable que los discípulos de Jesús en aquella ciudad se sentían así como que, uy, caray, cuánta riqueza, como los cristianos que no tienen una fe firme y de repente llegan a la universidad y se encandilan con lo que dicen los maestros ateos, se encandilan con las ideologías, y al rato andan renegando de la fe y molestos con los predicadores como yo, que predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo y no estamos de acuerdo con las ideologías, aunque se enseñen en las universidades, aunque las defienda la ONU, no importa, si son mentiras, son mentiras. Pero así había discípulos posiblemente en Éfeso, encandilados con la gloria humana. Y entonces Pablo les habla de la riqueza en la que la esperanza del cristiano y la iglesia cristiana descansan. La iglesia cristiana no descansa ni en su líder humano, ni en el templo, ni en el poder sino en el poder de Dios en el que creen, y en la unidad y amor que los envuelve. Entonces la exhortación es clara del apóstol Pablo. Cuidado con esa concepción de la vida llena de demonios en vez de llena de ángeles. Hay gente que vive la vida con esa idea de que por donde quiera hay demonios. ¿Sabe que los fariseos creían así más o menos también? Los fariseos decían que usted no podía agarrar un alfiler y moverlo así en el aire, el alfiler así con su mano en el aire, sin pinchar con el alfiler a varios miles de demonios. Eso entendían ellos. Imagínense la concepción de la vida de la gente. La gente que cree esas cosas, que todo le echa la culpa al diablo. Llega tarde al culto y, pastor, es que el diablo ya metió su cola y nos ponchamos. ¿Cómo que? ¿Cree usted que Dios le da permiso al diablo de andar ponchando carros, llantas de carros? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? O sea, es todopoderoso el diablo, puede hacer lo que quiera, puede cambiar los semáforos de verde a rojo para que yo llegue tarde, puede, y creemos que las enfermedades el diablo las causó, y que nos enfermamos, es que el diablo, ¿qué nos pasa? No lo glorifiquemos tanto.
Cuidado con esa concepción de la vida llena de demonios en vez de llena de ángeles, porque hay gente que tiene así una visión desesperanzada. Eso es vivir sin esperanza. Por eso a esta enseñanza le hemos llamado así. Tener un profundo sentido de la esperanza es actuar con esperanza, es pensar con esperanza, es vivir con esperanza. Aquellos cristianos se sentían pequeños ante la riqueza de Éfeso, pues debían recordar la riqueza de la esperanza cristiana. Cuidado con esa concepción de la vida llena de demonios en vez de llena de ángeles. Cuidado con ese concepto de que la humanidad y su historia caminan hacia la destrucción. La humanidad no camina hacia la destrucción, hermano. Camina hacia la consumación del plan de Dios. Es la realidad. La humanidad camina hacia la consumación porque Dios está al control. Dios tiene un plan. Y un día la humanidad llegará hacia lo que Dios quiere que llegue. Si hay destrucción o no, no me importa. Lo que me importa es que es el plan de Dios hacia donde nos guía. Porque no importa cuánto hagan los poderosos. No importa todo lo que intenten, los que intentan cosas, porque es un hecho que hay poderosos pretendiendo dirigir la humanidad, creando ideologías, creando movimientos sociales contrarios a la palabra del Señor, incluso creando instituciones que se dedican a denigrar la iglesia de Jesucristo. Pero no lo lograrán, porque Dios está al control y la humanidad no se encamina hacia la destrucción, se encamina hacia la consumación del plan de Dios. Vivamos teniendo esperanza, porque nuestra esperanza está bien fundada. Está fundada en lo que Dios ha dicho que hará, y Él nunca miente. Así es que tener un sentido profundo de la esperanza incluye vivir y actuar con esperanza, es decir. Y en tercer lugar, tener un profundo sentido de la esperanza es tener una autoestima sana. Sí, ya lo dijimos, ya lo expliqué antes, pero ahora le doy sentido práctico a esto. Es tener una autoestima sana. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, en los santos hay riqueza. Usted es mi riqueza, hermano. Yo espero ser algo de riqueza para usted, alguito por lo menos. Pero cada uno son diamantes preciosos, joyas preciosas, cada uno de ustedes para mí. Soy rico, soy tremendamente rico, soy millonario en santos, que son mis amigos, que son mis hermanos, que son mis compañeros de ministerio. Yo espero ser parte de su riqueza de usted, pero no soy lo único. Usted tiene muchos hermanos también, igual que yo tengo muchos, y muchos de los que usted tiene son los mismos que yo tengo, nos lo repartimos de a ratos, pero usted tiene otros que yo no tengo y yo tengo otros que usted no tiene. Nuestra riqueza es, porque la riqueza son los santos. Dios considera riqueza a sus hijos. No hay duda de que ser hijo de Dios, ciudadano del reino, discípulo, santo, cristiano, mayordomo, etcétera, son nombres de los cristianos. No hay duda que eso nos hace receptores de una gran riqueza. La gracia de Dios, con todo lo que esto significa, porque la gracia de Dios es una casa que se abre por medio de la fe, pero tiene muchas habitaciones para que encontremos mucha riqueza de parte de Dios para nosotros. Sin embargo, como ya dijimos en el estudio exegético de este pasaje, esta expresión no habla de nuestra riqueza en el cielo, sino de la riqueza que constituye los santos. Los santos son riqueza de Dios, Él nos considera su riqueza. Y por supuesto que debe ser también riqueza para nosotros. Es decir que en el reino, la riqueza más significativa para Dios son los santos, su gente, sus hijos, nosotros. La riqueza de Dios no son nuestros edificios, nuestros templos. No, Señor. Sí, que tengamos un templo gigantesco, con un órgano gigantesco, así todo el escenario, toda la parte principal del templo llena de tubos, de un órgano gigantesco, precioso. Un bautisterio en el centro hermosísimo con una pintura hecha por el muralista más famoso que usted quiera, y todo eso que valga no sé cuántos millones de pesos. Eso no es la riqueza del reino, no, Señor, pero ni tantito así es la riqueza del reino. La riqueza del reino son los santos, esos santos que se reúnen debajo de un jacal, debajo de unas láminas, con un calorón bárbaro en verano y con un ruidazo bárbaro cuando llueve, pero ahí están metidos allá adentro un grupo de familias que celebran al Señor en los cultos. Esos son la riqueza de Dios, la riqueza de su iglesia y nuestra riqueza también. He aquí una exhortación entonces de Pablo en este punto. Recordemos de dónde nos sacó Dios y vivamos su misericordia. Entendamos hacia dónde nos dirige Dios y vivamos su gracia. Y reflexionemos en lo que Dios hace con nosotros ahora mismo y vivamos su amor a cada instante. Que su misericordia nos recuerde dónde nos sacó.
Que su gracia nos recuerde, nos anticipe hacia dónde nos lleva y que su amor nos haga entender que estamos en este presente siendo riqueza del reino, su riqueza del Señor. Somos riqueza en el reino. Así que el profundo sentido de esperanza nos recuerda quién somos y nos permite vivir a plenitud. Creamos lo que su palabra dice que somos. Si a ti alguien te dijo que eras no sé qué cosa, bien feo, y te causó daño en tu identidad, te causó daño en tu autoestima, pues echa a la basura eso que dijo esa persona y cree lo que dice su palabra que eres. Especial tesoro. Eso dice la palabra también, que somos su especial tesoro, que somos su riqueza, la niña de sus ojos, que esculpió nuestro nombre en la palma de su mano. Imagínese, eso somos para Él. Vivamos lo que su Santo Espíritu nos mueve a vivir. O sea, vuelvo a decir estas tres cosas. La primera para que sean las tres enseñanzas muy importantes aquí al final. Creamos lo que su palabra dice que somos. Vivamos lo que su Santo Espíritu nos mueve a vivir y cumplamos la misión que nos ha entregado. Sí, tener un profundo sentido de esperanza nos da una identidad sana y una autoestima sana. He aquí un desafío a ser la iglesia de los sueños del Señor Jesús y ejercer el profundo sentido de esperanza. Mire, termino diciendo esto. ¿Por qué un corredor sigue corriendo a pesar de que está cansado y sabe que hay varios otros competidores que le llevan la delantera? ¿Por qué un corredor sigue corriendo? Porque tiene la esperanza de rebasarlos, por eso. Porque tiene la esperanza, porque no desecha la esperanza de que los va a alcanzar. ¿Por qué un boxeador se levanta después de haber sido derribado por su contrincante? Porque tiene esperanza de ganarle. Ahora yo lo tiro a él, dice, ¿no? ¿Por qué una madre sigue orando por su hijo rebelde? Porque tiene la esperanza de que busque a Dios y sea transformado. ¿Por qué una esposa o un esposo sigue amando y tolerando a su compañero o compañera de vida? Porque tiene la esperanza de que todo pueda mejorar. ¿Por qué un pastor sigue predicando sabiendo que algunos de los que escuchan no pondrán en práctica las enseñanzas de su palabra? Porque tiene la esperanza de que uno de estos días sí lo van a hacer. Por eso, algunas de estas esperanzas que mencioné no están fundadas en Dios. Por eso no todos los competidores de una carrera ganan. Por eso no todos los boxeadores que se levantan ganan. Porque algunas de estas esperanzas no están fundadas en Dios, sino en uno mismo. Y por eso algunas esperanzas traicionan. Pero aquellas que están puestas en la misericordia, la gracia y el amor de Dios, nos darán la victoria. Esa esperanza no traiciona. Esperanza es lo que un hombre más necesita el día de hoy. Y su iglesia, o sea, nosotros, tenemos un profundo sentido de esperanza. Porque somos la iglesia de los sueños de Jesús y tenemos un profundo sentido de esperanza. Y usted dice, ¿por qué dice usted, pastor, que somos la iglesia de los sueños de Jesús si no somos perfectos? Tiene usted razón. Tiene usted razón, hay pecado en nosotros, no somos perfectos, pero ¿sabe por qué yo digo que somos la iglesia de los sueños de Jesús? ¿Sabe por qué digo que somos la iglesia de los sueños de Jesús? Porque tengo esperanza de que lo lograremos. Porque tengo esperanza de que usted y yo nos seguiremos esforzando y que daremos permiso al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas y que entonces, sí, seremos la iglesia de los sueños de Jesús. Por eso digo que somos. Porque tengo esperanza. Y no la tengo fundada en mí, ni la tengo fundada en usted, ni la tengo fundada en nadie de esta tierra. La tengo fundada en un Dios que dice que Él transforma, que Él bendice, que Él hace nuevas a las personas, que Él hizo del tramposo Jacob el líder Israel, que Él hizo de un asesino un gran libertador, a Moisés en el Éxodo, que Él hizo de un cuidador de ovejas un rey importantísimo, que Él hizo de un asesino de cristianos el gran apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Vivamos y compartamos la esperanza, porque somos la iglesia de los sueños de Jesús. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, y a mí mismo y mi familia, y te pido, Dios, que nos permitas tener un profundo sentido de esperanza,
Sana nuestro corazón, Señor, para que nuestra esperanza sea genuina, por favor. Ayúdanos, danos fuerza para ejercer la esperanza todos los días, Dios, para vivirla, para ejercerla, no solo que no- para decir que tenemos esperanza, Señor, sino para ejercerla y, por supuesto, también para compartirla con otros. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.